Yo soy Víctor García, soy un hombre trans, soy profesor de música de secundaria y soy un profesor visible. Decidí hacerme un profesor visible porque considero que la mejor manera de tener una normalidad y una aceptación hacia las personas trans es a través de la visibilidad bien entendida. Actualmente llevo algo más de 3 años en mi transición y bueno, ya considero ya que tengo la transición ya terminada, tengo ya mi documentación cambiada y ya incluso ya legalmente ya soy un hombre. Desde que tengo uso de razón de mi propio ser, a los 3 años, yo ya sabía que era un niño. Lo que pasa es que no tenía las herramientas adecuadas en mi vocabulario, no sabía cómo explicarlo y Ajá. tampoco la sociedad estaba informada de lo que era la transexualidad, con lo cual tampoco recibía esas ayudas que hoy en día, pues afortunadamente, un niño que empieza a manifestar o que dice soy un niño o me siento un niño o le empiezan a ayudar. Entonces yo decía lo que era. Yo soy un niño, pero nadie me hacía caso. Evidentemente, pues en esa época, yo soy de los años 80, nací en el 80, pues no, es que está jugando o quiere imitar a los chicos o le daban 20.000 vueltas a la cosa y nadie se planteaba que quizás era una persona, un niño trans. Entonces, nada, cuando llegué a la adolescencia, yo seguía, digamos, en un rol, en un papel de chica, pero ya empecé a cortarme el pelo, ya empecé a llevar o sea, o a manifestar o a desarrollar una expresión de género mucho más masculina. Y entonces el primer camino que yo tomé, que era entre comillas en ese momento, estaba algo más aceptado que la transexualidad, porque la transexualidad, te digo, estaba muy estigmatizada, no se hablaba de transexualidad, yo no tenía ningún tipo de referentes de hombres trans, pues adopté la etiqueta de mujer lesbiana. Y entonces, pues en esa etiqueta me fui moviendo, me fui acomodando, pero claro, no era mi identidad real, yo era un hombre, yo era un chico. La disforia de género es una cosa real, es una cosa seria y es una cosa que hay que tratar y hay que tomárselo con determinación y con prudencia. Claro, yo en esa época de adolescente yo tenía que lidiar con mi disforia de género, tenía que lidiar con el rechazo de la sociedad, porque yo no era una chica normativa, pero es que además tenía que lidiar con el rechazo dentro del grupo de lesbianas, de determinada facción del grupo de lesbianas. O sea que mi vida, si yo pudiera decir algunas palabras que caractericen mi vida, el rechazo sería una de ellas. A la primera persona que se lo dije fue a mi expareja y se lo dije 5 años antes. Ella lo intuía porque hay una cosa que es la intimidad sexual. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la intimidad sexual, pues ella, pues se notaba que por ejemplo, mis pechos nunca entraban en juego. O sea, yo no Hmm. consentía ni que me mirase, ni que me tocase, ni que nada. Imaginaos yo la vida sexual que he tenido cuando era mujer lesbiana. Yo estaba incompleto. Pues yo tenía un rechazo total y absoluto a mi cuerpo. Y entonces, claro, o sea, la luz apagada, no me toques, no me mires. Yo cuando me quitaba la camiseta y me los veía, no era una cosa que me muero, que me muero, que me muero. Sin embargo, no consentía que nadie me los viera. Yo cuando yo fui Víctor oficialmente, todavía no estaba en hormonas. Entonces yo era Víctor oficialmente para la gente que me conocía. Cuando ya empiezas con el tratamiento hormonal, ya pasas a otra fase de la transición, que ahí es cuando tú ya vas a empezar a hacer unos cambios físicos donde la sociedad ya te va a reconocer. Entonces, claro, no es que te pinches la primera inyección y ya, wow, ya soy un hombre. Cuando llevaba como 4 o 5 meses en el tratamiento hormonal, pues ya me di cuenta de que la gente ya me veía como un chico. O sea, la gente que no me conocía de nada ya se dirigía a mí como un chico. Que yo ya cuando tenía 5 meses de hormonas, yo ya era Víctor socialmente para todo el mundo. Y ya a Ujú. nivel legal, administrativo, soy Víctor pues desde diciembre, que ya tengo el DNI. El tener referentes trans de personas integradas en la sociedad, pues que pueden ser un profesor, un electricista, un camarero del bar, una persona que te está atendiendo en una tienda de telefonía móvil, lo que sea, es fundamental para que tú veas que las personas trans son totalmente normales. Claro. Entonces, es importante ver que los alumnos y las alumnas no vean a las personas trans como personas totalmente normales y que también están bastante lejos de ser una víctima por el hecho de ser trans.
a mí no me ven mis alumnos como una víctima. Ellos ya me han conocido con este aspecto. Yo para ellos soy un hombre y no me ven menos hombre que otro hombre. Y fíjate que tengo alumnos musulmanes, tengo alumnos de etnia gitana, no hay ningún problema con ellos, todo, o sea, todo lo contrario. Ellos cuando me ven a mí, no me ven, es que transexual, me ven Víctor y punto. Que eso es lo que hay que conseguir. Por ejemplo, los pequeñicos de primero de la ESO que han entrado este año, ¿vale? Que no me conocen de... Pues claro, se enteran, bumba, cuando llegan al instituto porque esto corre como la pólvora. Y dicen, hostia, hostia. Yo, en lugar de victimizarme yo a mí mismo o de castigarles o tal, yo, sobre todo, sentido del humor, entender a los chavales, entender que ellos no tienen la información y por eso reaccionan de esta manera ante lo desconocido, tener paciencia, no tacharles de transfobia, que es un transfobo, ¿qué tal? Actuar con total normalidad y mira, en muy poco tiempo, todos ellos me llamaban Víctor con total naturalidad y todavía no había empezado con las hormonas. Víctor con total naturalidad, me trataban todos en masculino y cuando empecé con el tratamiento hormonal, todos celebraron mis cambios físicos con mucha alegría y mucha ilusión, los chavales. Así a bote pronto ya han convivido con un profesor trans, 2 años. Ya han estado conmigo y tal, ya tienen una referencia de una persona trans. Y seguramente en el futuro, si en algún momento se encuentran con una persona trans, harán una asociación del profesor que tuvieron. Eso es activismo. Visibilizarte en entornos hostiles y cambiar las mentalidades de las personas. Eso es hacer un activismo. Ponerte ahí, como he hecho yo, a pecho descubierto, aguantar los chistes y las risitas de los chavales, y encima con una sonrisa. Y intentar transformar desde el contacto las mentalidades. La batalla se gana de esa manera. La batalla para actuar contra la transfobia no tienes que criminalizar, digamos, a la persona que tiene una actitud transfoba. Lo que tienes que intentar es comprender por qué tiene esa actitud transfoba. Y a lo mejor a partir de ahí empezar a unir posturas. Claro, si uno te ataca y tú transfobo, pues no sales de esa maraña. Pues hay que intentar entender por qué una persona reacciona así ante una persona trans. A lo mejor no es que tenga un odio ahí hacia el trans, no, simplemente tiene miedo a lo desconocido o rechaza lo desconocido porque no lo conoce. No puedo considerar que España sea un país sistemáticamente transfobo como lo están vendiendo desde los colectivos. No es cierto. La sociedad española es una sociedad abierta, inclusiva y bastante tolerante. Tú eres tolerante con la gente lo va a ser contigo. Pero si tú eres un intransigente y pretendes que la gente te vea de una determinada manera cuando todavía no has hecho cambios o cuando tal, y te enfadas por ello y estás continuamente, no, pero es que yo soy no sé qué, no, pero es que yo no sé cuántos, no, pero es que yo no sé qué, pues al final la gente te va a rechazar y no te van a llamar para nada. Vale, todo esto se centra y se circunscribe en el tema de la autodeterminación del género. Evidentemente, si la transexualidad ha dejado de ser un trastorno psicológico, porque no es un trastorno psicológico, no tiene sentido que una persona trans tenga que pasar por una evaluación psicológica para que te digan, tú eres trans, evidentemente. Pero eliminar los psicólogos de todo este proceso es un error manifiesto. ¿Por qué? Porque las personas trans no estamos solas en el mundo, hay más personas en la sociedad. Y entonces, habrá personas que tengan un trastorno emocional, un trastorno psiquiátrico, que en algún momento de su vida, por lo que sea, se autodeterminen como hombre, como mujer, por lo que sea, y cometan un error. Entonces el colectivo trans tiene que entender que el hecho de pasar por una evaluación psicológica no es tanto porque a ti te estén tratando como un enfermo, sino para que personas que puedan tener un problema cometan un error. Pues hay personas que cuando se separan de su marido o de su mujer van a un psicólogo porque lo necesitan, porque van a pasar de un estado a otro. O, por ejemplo, tú tienes un familiar que vives con ese familiar, tu pareja o incluso tu hijo, y de repente pues se muere. Correcto. Las personas necesitan un psicólogo. ¿Por qué se criminaliza tanto los psicólogos dentro de un proceso de transición en las personas trans? Por parte de los propios trans. Es que no lo entiendo. Si deberíamos de celebrar, vamos a ver, en lugar de estar
criticando, es que el psicólogo, es que el psicólogo, es que el psicólogo, es que deberíamos de estar celebrando, coño, que la seguridad social nos posibilita un psicólogo. Mira, yo he pasado la evaluación esta psicológica con Felipe Hurtado. A mí Felipe Hurtado en ningún momento me ha tratado como un enfermo, no me ha tratado como... Y yo no le he tenido que demostrar nada a Felipe Hurtado. Y la verdad es que todo lo que me dijo se ha cumplido. Me dijo, con las mujeres no vas a tener ningún problema. Porque las mujeres en ese sentido, y es verdad, las mujeres en ese sentido pues son más comprensivas, el tema de los genitales no le importan, no es tan importante para ellas, y es verdad, y es verdad. Además es que una transición es a muchos niveles y da igual a la edad que la hagas. Mira, si lo haces a adulto, porque yo en mi caso rompí con toda mi vida, tío, o sea, lo dejé con mi pareja, con la que llevaba 11 años. Tu familia que te tiene que aprender a releer de otra manera, tal, no sé qué, pues ostras, pues no viene mal tener una persona que te puede escuchar los miedos que tú puedas tener. Lo que pretenden, esto ya es de locos, lo que pretenden es que la transexualidad no esté en ningún manual. La despatologización total, y eso es imposible. ¿Cómo? ¿Por qué es imposible? Porque una persona trans, para poder ser tratada con tratamiento de hormonas y poder ser visitada por un endocrino, tiene que estar en los manuales diagnósticos. Si no, no te pueden tratar. Entonces, lo que ha hecho la OMS, acertadamente, es cambiar la categoría de la transexualidad, en vez de estar en el capítulo de trastornos psiquiátricos, lo ha puesto como condición relativa a la salud sexual. El colectivo trans es el más conflictivo de las letras LGTBI. La T es la más conflictiva. Ahora mismo, por ejemplo, está la diferenciación, ¿no?, de lo que es el transbinario y el transno binario. Sí. Por así decir, la palabra transexual equivaldría a lo que hoy decimos transbinario. Un transbinario sería una persona como yo. Yo me sentía hombre físicamente, ahora soy un hombre, mi expresión de género es masculina y yo me siento a gusto y cómodo con mi expresión de género masculina. Es decir, a mí me gusta ser un hombre. El trans no binario serían aquellas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona trans como yo dice abiertamente que a mí me gusta, yo soy un hombre y me gusta ser un hombre, pues no todo el mundo del colectivo, vamos a ver, pero una gran parte del colectivo también te ve como un arcaico, como que estás representando la masculinidad tóxica. El transactivismo actual está dominado no por las personas trans como yo, está dominado por personas trans no binarias, personas trans que dicen que la disforia de género, no, si para ser trans no hace falta tener disforia de género, claro que hace falta tener disforia de género. Si tú no tienes una disforia de género, eres otra cosa, pero una persona transexual no eres. Es que aquí Claro. el problema está en que en el término trans se ha englobado a muchísima gente que no tiene nada que ver con lo que es la transexualidad en realidad. ¿Y qué ocurre? Que si criticas este fundamentalismo, ya eres transfobo. La defensa es, eres un transfobo. Yo soy trans y a mí me han llamado transfobo.